Si le parece, Silvia, hablemos sobre un tema importante que se ha venido moviendo en las últimas semanas y que tiene que ver con el espacio aéreo de Venezuela. El 21 de noviembre es una fecha importante. Primero por una cosa, pero desde hace algunos días nos enteramos que por dos razones. Sí. La primera, ese día la Administración Federal de Aviación, la FAA de los Estados Unidos, emite ese aviso de vuelo, lo que se lo conoce profesionalmente como un NOTAM, y donde le advierte y le recomienda a las aerolíneas civiles no transitar por la FIR, la Región de Información de Vuelo de Maiquetía, que incluye, por supuesto, al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el más importante que tiene Venezuela, pero también incluye una buena parte del espacio aéreo venezolano. Días después nos enteramos que ese mismo 21 de noviembre se llevó a cabo la llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Sí, es más, Nicolás Maduro dijo en las últimas horas que había sido una llamada que se dio hace aproximadamente 10 días. Dijo incluso en un tono cordial y recordó de sus épocas como canciller, porque cuando Hugo Chávez todavía vivía, Nicolás Maduro era el canciller de Venezuela, que era muy importante mantener la diplomacia. Esas fueron como las palabras clave después de haber hablado en inglés y decir que no guerra, no peace, que peace y no war, bueno, lo que sea. Pero en todo caso, Lucas, usted tiene toda la razón. Esto se da en medio de esa conversación telefónica, según Maduro, que hicieron una llamada desde la Casa Blanca al Palacio de Miraflores, no al revés. No es Maduro buscando a Trump, sino Trump buscando a Maduro. No sé, permítame dudar de la versión. Claro que sí, pero esa fue la versión de Maduro. Claro, eso es lo que dicen desde el régimen de Maduro. Pero bueno, esto se da, Silvia, el viernes 21. Sí. Inmediatamente después de que se conoce ese aviso, esa alerta que le envían a las aerolíneas, son varias las aerolíneas que dicen, oiga, vamos a suspender de manera temporal nuestras operaciones porque para nosotros lo más importante es la seguridad de nuestros pasajeros y por supuesto la seguridad de las operaciones. Entonces ahí puede meter usted a Avianca, a LATAM, que dicen vamos a suspender operaciones desde Bogotá hacia Caracas, pero también hay otras aerolíneas europeas como Iberia, como Turkish Airlines, está también la aerolínea brasileña Gol, y suspenden entonces operaciones, y cuando ya llevan unos 2 o 3 días suspendidos, desde el régimen de Maduro, desde el INAC, que es el instituto que pues aprueba todo este tipo de derechos de tráfico y demás, dicen, oiga, les damos 48 horas, si ustedes no reanudan operaciones, vamos a cancelar sus derechos de tráfico en Venezuela. El ultimátum se cumple, se vence el plazo y entonces les quitan a estas aerolíneas los derechos de tráfico en Venezuela. Es decir, hoy en día están suspendidas las operaciones por seguridad de las aerolíneas, pero aunque quisieran retomarlas no pueden porque desde el régimen de Maduro les quitaron los permisos. Esto pero lo a Iberia, que sí, no, le iba a decir que mientras todo esto pasa, el régimen sí acordó con Estados Unidos volver a recibir esos aviones llenos de migrantes que son deportados desde Estados Unidos. Claro, entonces se le termina cancelando los derechos de tráfico, los permisos a Iberia, a Turkish Airlines, a Avianca, a LATAM, y hay otras aerolíneas como Air Europa y como Plus Ultra, las dos españolas, que habían tenido un poco más de plazo. Finalmente el plazo también se vence y hace unos días desde el régimen le retiran también los permisos. Hasta ahí vamos en esta historia. Y había una aerolínea o un grupo de aerolíneas, como es el caso de Copa en Panamá, que habían mantenido las operaciones. ¿Qué pasa? Nos levantamos hoy con la noticia de que tanto Copa como Wingo, que es la filial de bajo costo que opera en Colombia, deciden suspender operaciones de momento. Este jueves 4 y este viernes 5 de diciembre, dicen ellos, por unas intermitencias en señales de navegación que se dieron mientras estaba efectuando un vuelo allí en territorio venezolano, aunque aclaran que esto no comprometió de ninguna manera la seguridad del vuelo. Ahora, ¿qué pasa, Silvia? Entonces, si de por sí Venezuela, antes de que todo esto empezara a suceder, ya tenía una conexión limitada con los países del mundo entero, pues desde hace unas semanas todavía más limitada, porque ya, por ejemplo, en el caso usted volar Bogotá-Caracas, pues antes tenía Avianca, tenía LATAM, tenía Wingo. En este momento, de manera definitiva o al menos por un largo plazo, ya no está Avianca, ya no está LATAM y al menos por estos 2 días no está Wingo. Entonces se empieza a complicar esto y ya el grupo de aerolíneas, porque una opción para los venezolanos era usted, bueno, no puedo viajar Bogotá-Caracas directamente, pero hago Bogotá-Panamá. Panamá y hace la vuelta por Copa Airlines. Esto pasó durante muchos años también, Lucas, después de que hubiera una decisión
de no permitir los vuelos directos desde Colombia hacia Venezuela durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Entonces la gente se acostumbró justamente a eso. Luego los vuelos se retomaron, Avianca, por ejemplo, y otras aerolíneas volvieron a hacer esa ruta directa entre Bogotá y Caracas. Eso no fue tampoco hace mucho tiempo. Lo cierto de todo esto es que este contexto pues se da además en medio de los anuncios reiterados que ha hecho Donald Trump en las últimas horas sobre la posibilidad de que los ataques terrestres empiecen pronto. Esta semana hablaba de ataques terrestres no solamente en Venezuela, mencionó Colombia y otros países en donde se fabrica droga, pero sobre todo se ha referido al tema de Venezuela, obviamente porque Nicolás Maduro ha sido señalado por las autoridades de Estados Unidos como el líder del cartel de los soles. Hay una recompensa por quien entregue información para dar con la captura de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. Esto también en medio de las tensiones porque Trump dice ayer, esto no solamente es una presión psicológica, que ha sido tal vez, Lucas, lo que ha venido pasando a lo largo de estos últimos días y es, bueno, tienen un despliegue militar gigante, tienen aviones F-18, tienen otros B-52 haciendo sobrevuelos cerca de las costas de Venezuela, pero no pasa nada. ¿Para dónde va esto? Y Trump ayer respondía directamente a un periodista y le decía, esto no solamente se trata de una presión psicológica. Hoy podríamos decir que el cielo venezolano está completamente cerrado y por eso para hablar de este tema usted tiene invitado. Cerrado de facto, Silvia, porque desde el régimen de Maduro, incluso el presidente Gustavo Petro ha dicho que esto no puede ser así, pero lo cierto es que sumado a ese NOTAM, pues está un trino, una publicación del presidente Donald Trump del fin de semana donde dice, atención aerolíneas, incluso dice, atención narcotraficantes, consideren que el espacio aéreo venezolano está cerrado. Pero justamente, Silvia, como usted lo dice, desde ACDAC, que es la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles de Colombia, venían pidiendo desde hace tiempo a Copa Airlines y a Wingo que se unieran a lo que había hecho Avianca y a lo que había hecho LATAM de suspender de manera temporal las operaciones para garantizar toda la seguridad de estos vuelos. Y por eso a esta hora nos acompaña Luis Fernando Orjuela, director de Seguridad Aérea y Asuntos Técnicos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. Capitán Orjuela, bienvenido a Rica Blue. Hola Lucas, hola Silvia, muchas gracias por la invitación. Bueno, como lo estaba diciendo, ustedes desde hace algunos días vienen emitiendo comunicados, le estaban pidiendo a Copa Airlines y a Wingo que suspendieran también de manera temporal las operaciones y se suma también Satena, quien avisa que suspenderá temporalmente las operaciones, otra aerolínea colombiana. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia? La recibimos con agrado. El 29 de noviembre de este año, hace unos días, emitimos un comunicado precisamente expresando nuestra preocupación por la continuidad de las operaciones de la compañía Aerorepública S.A. Copa y su filial Wingo en Colombia, debido al incremento de tensiones en la zona de control de las cercanías de Venezuela. Y venga, hoy como vemos hay dos casos distintos, uno es el de Avianca, otro es el de LATAM y otro por supuesto es del anuncio de momento por 2 días que hace Copa y que hace Wingo. Allí hablan de que esto se está suspendiendo no tanto por el NOTAM que se publica hace algunos días, sino porque han tenido intermitencias en señales de navegación, aunque aclaran ambas que esto no comprometió la seguridad de los vuelos. Ustedes como aviadores civiles, ¿qué información tienen? ¿Qué está pasando al sobrevolar en este momento en territorio venezolano? No podría decirte qué está pasando sobrevolando el territorio venezolano, porque la verdad es que la mayoría de compañías han suspendido sus operaciones. A la que pertenezco, por supuesto, ya las tiene suspendidas. Pero lo que conocemos a través del comunicado que emite la compañía Copa Airlines desde Panamá es que tuvieron intermitencia en sus señales de navegación. Ahí cabe precisar que pues el sistema de navegación del cual hoy en día la mayoría de la aviación se soporta en esta área del planeta es la constelación GPS, que pues es el desarrollo tecnológico de la constelación de satélites que pertenece a Estados Unidos. Entonces, pues teniendo esta situación de conflicto en esta zona y siendo ellos los dueños de
de la constelación, pues es previsible que a través de sus sistemas de guerra electrónica pues tengamos ese tipo de interferencias, y eso por supuesto nos preocupa. Que Copa aduzca que, pues, que no hubo riesgos de la seguridad operacional, entiendo que o todos sabemos que están haciendo operaciones diurnas. Sin embargo, pues entrar en una condición de mal tiempo que haga que los pilotos pierdan ese contacto visual y con una interferencia de navegación, pues innegablemente va a incurrir en un riesgo de seguridad operacional. Estábamos hablando hace algunos minutos sobre cómo las tensiones han venido incrementando entre Estados Unidos y Venezuela, pero tampoco pasa nada. Es decir, hay presión, está la presencia de un portaaviones, de barcos, de embarcaciones, de aviones, pero no pasa absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo cree usted que podría ser viable esta decisión de las aerolíneas de no volar hacia Venezuela, y cuánto tiempo más podría estar, diríamos que de facto, cerrado el cielo venezolano? Bueno, las que tienen permiso, Silvia, ¿no? Porque, por sí, ejemplo, porque hay otras Avianca que no tienen hoy en día permiso. podría decir, retomo operaciones, pero pues ya no tiene la autoriza. licencia. Pero digamos que cuánto tiempo podría pasar. Ahora, eventualmente el régimen de Nicolás Maduro si permanece, obvio, pues va a sentir la necesidad de volver a reactivar los vuelos. Esto ya pasó una vez, cuando no existían esos vuelos directos entre Colombia y Venezuela, pero al final, ¿cuál es el aguante de esto? Pues Silvia, no sé darte una respuesta precisa, porque esta es una situación geopolítica, es una situación mucho más grande de lo que cualquier análisis podría precisar. Lo que sí te puedo decir es que mientras esta situación de militarización continúe escalando, y mientras Estados Unidos, con toda su capacidad tecnológica, siga con sus herramientas, con sus activos que tiene desplegados en esa zona, analizando las posibles medidas y las posibles alternativas que tiene desde el punto de vista militar, el riesgo sigue latente. Tienen muchísimos activos de guerra electrónica estacionados muy cerca. Estas capacidades pueden alterar las señales de los equipos de navegación, de los equipos de radio. Y por supuesto, en ningún momento queremos que vaya a haber un escalamiento de tensiones, pero si esto llega a suceder, pues también el riesgo de una situación ya de confrontación directa con una operación civil en esta zona nos preocupa muchísimo. Claro. Ahora, eso en el espacio aéreo venezolano, ¿qué pasaría con las aeronaves que pueden, digamos, pasar por esa zona del Mar Caribe, que ya no hace parte del espacio aéreo venezolano, pero que sí está muy cerca de donde está el despliegue militar de Estados Unidos? Hoy hay aeronaves volando por ahí. ¿Se puede garantizar la seguridad eventualmente de esas aeronaves que pasan por esa zona del Mar Caribe, o cuál es la situación? Bueno, creo que Lucas lo mencionó ahora, las fronteras de los países en términos de espacio aéreo se limitan a través de un espacio imaginario que se llama Región de Información de Vuelo, o FIR. Y esta región tiene, digamos, un espacio suficiente de protección o de delimitación, que es la proyección del territorio de cada país. Entonces, las aeronaves que están desviándose o que están evitando la zona de control del espacio aéreo venezolano están lo suficientemente retiradas para que se evite cualquier riesgo de seguridad operacional. Por supuesto, así como los Estados Unidos tienen esa capacidad tecnológica para desarrollar operaciones y para interferir señales, también tienen la capacidad, no solamente Estados Unidos, sino muchos otros países, pero digamos que este es el que está a la vanguardia de ese tipo de sistemas, la capacidad de limitar las interferencias que generan para los equipos de navegación de las aeronaves en el territorio o en el área de operación que ellos específicamente están necesitando intervenir. Doctor Orjuela, usted decía algo interesante y tiene que ver con las operaciones que hasta hace algunas horas mantenía Copa Airlines y Wingo allí en cielo venezolano, que de momento están suspendidas por 48 horas, aunque avisan en el mismo comunicado que en 24 horas van a emitir un nuevo comunicado revisando la situación. Y es que entonces se ha comenzado solamente a realizar operaciones diurnas allí en el cielo venezolano. No. La operación de Copa Airlines, y en el caso de su filial Wingo, que es digamos que lo que nos
trae a esta conversación porque pues el análisis que hacemos es desde el punto de vista local de las aerolíneas que operan en Colombia. Hace muchos días se están realizando operaciones aéreas a Venezuela y desde Venezuela, pero en horario diurno, como una de las medidas de mitigación de riesgo operacional que ellos han decidido implementar. Sin embargo, pues la noticia que tenemos es que hoy y mañana se van a suspender estas operaciones y se va a ir evaluando ese riesgo, digamos que día a día. Nosotros desde la asociación, el mensaje continúa siendo el mismo. Esperamos que las compañías que tomen la decisión de seguir operando desde y hacia este destino tengan muy claras las consecuencias que puede generar mantener las operaciones sin evaluar todos los riesgos operacionales que acabamos de comentar, y les pedimos que sean supremamente minuciosas en este tipo de análisis para proteger a sus pasajeros y a sus tripulaciones. Esto es un tema técnico, pero también es un tema pues que involucra a la gente, que es la que habitualmente hace uso de estos servicios, digamos, aeronáuticos. Y además, por el gran número de migrantes o de personas que han salido de Venezuela, pues digamos que eso es un alto flujo de personas que necesitan ir o venir desde allá. Pero finalmente para la gente, ¿cuáles podrían ser las consecuencias si hay aerolíneas que siguen volando por el espacio aéreo venezolano? ¿Cuáles son las consecuencias para los pasajeros primero, pero también para la tripulación, que es también la alerta que ustedes han venido emitiendo a lo largo de estos días? Yo puedo darte una respuesta muy clara desde el punto de vista de seguridad operacional, que es mi oficio y es mi responsabilidad ante el país, ante Colombia. Eh, y es precisamente eso, la alerta que estamos presentándole a las aerolíneas es que en vista de esa militarización y de esas incursiones y despliegue de activos estratégicos de Estados Unidos en el desarrollo de operaciones de interferencia y de guerra electrónica, nuestros equipos de navegación y de comunicaciones sufren disrupciones importantes. No sabemos en qué momento se desplieguen este tipo de capacidades por parte de Estados Unidos. No sabemos si una aeronave que esté volando en este territorio ingrese en una condición de mal tiempo, pierda su capacidad de navegación, y por supuesto los riesgos que pueden correr tripulantes y pasajeros son bastante altos, teniendo en cuenta pues que la navegación o la capacidad de interpretar la navegación desde la perspectiva de los pilotos, pues es la que verdaderamente, en cuanto a conciencia situacional, en cuanto a dónde estamos en ese momento, es la que define verdaderamente ese espacio de precisión en la navegación y en la seguridad que uno puede transmitirle a sus pasajeros durante ese desplazamiento, por supuesto. Claro. Pues capitán Luis Fernando Orjuela, director de Seguridad Aérea y Asuntos Técnicos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, muchas gracias por acompañarnos en Blue Radio. Gracias a ustedes por la invitación.